Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos aquí con el candidato de Acción Popular para la Alcaldía de Lima, señor Muñoz Wells. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Bueno, lo primero que quería consultarle es cuál es su visión para Lima, ¿no? ¿Cómo va a cambiar la ciudad si es que usted llega a ser elegido alcalde? Lima es una ciudad país, es una ciudad grande, es una ciudad cosmopolita, es una ciudad que ha sobrepasado los 10 millones de personas, es una ciudad multicultural, es una ciudad también donde hay muchísima migración, es la ciudad más provinciana de todo el Perú. Y entonces tenemos que dar una respuesta para cada uno de los lugares de nuestra gran Lima. Y hay que sembrar las bases, no para los próximos 4 años, sino para los próximos 50 años. Tenemos que tener una visión de largo plazo, una visión donde tengamos las bases debidamente puestas para que las personas puedan ser debidamente atendidas también. Entiendo. Una de las cosas que lo caracterizó que lo caracteriza en su gestión en Miraflores es la movilidad sostenible, ¿no? Digamos, más bicicletas, más peatonalización. ¿Es algo que piensa llevar a Lima? Mira, tenemos hoy en día 3 temas que son muy serios para Lima. El primero es el tema de la seguridad ciudadana. El segundo tema es el tema justamente del transporte o de la movilidad en general. Y el tercer tema es el que está referido a la dignidad de las personas. Hemos medido que ese es un poco el orden de la prioridad de las gentes, de las personas, pero con relación al tema de la movilidad o lo que es el transporte, que es un tema tan agobiante, tenemos un plan de movilidad urbana muy interesante y que hemos trabajado con muchísima acuciosidad. De hecho, en Miraflores trabajamos un plan de movilidad urbana donde se prioriza el peatón. El peatón es el primero de esta, digamos, jerarquía. Tenemos también a los ciclistas y al transporte en general, dejando en última ratio lo que son vehículos particulares. Sin embargo, también tenemos que ser sinceros y honestos en decir que esto va a depender muchísimo de cada sector de Lima. Hay zonas de Lima donde, por ejemplo, el tema de la movilidad sostenible, las bicicletas, las ciclovías, no son zonas que puedan admitir esto todavía como una posibilidad o una realidad. Entonces tenemos que saber adaptar cada cosa a cada lugar de nuestra gran metrópoli, de nuestra gran ciudad que es Lima Metropolitana. Justamente, su experiencia, digamos, es con un distrito con muchos recursos. ¿Cómo puede, digamos, cómo esta experiencia le sirve para una ciudad como Lima que de repente no tiene la misma realidad que solo Miraflores? Mira, yo siempre les he dicho a las personas que piensan que todo está hecho o que el dinero cae solo para el distrito, ¿no? La plata no llega sola, la plata hay que agenciarla, hay que trabajarla. Los recursos, por más de que en algunos casos haya algunas municipalidades que tengan más recursos que otras, primero que nada hay que gestionarlos y hay que gestionarlos también con un objetivo, que es un objetivo de poder hacer obras para las personas. Siempre he pensado que tenemos una experiencia muy importante en Miraflores, en un laboratorio obviamente más pequeño, más chiquito, pero lo que queremos es llevar esta experiencia, que son 20 años de experiencia municipal, porque he sido primero gerente municipal, he sido 3 veces regidor, 2 veces alcalde, y ahora esa experiencia, de la mano con la honestidad que tenemos, llevarla al servicio de los ciudadanos de Lima. ¿Qué cosa quieren los limeños? Lo hemos medido también y eso se ve en todas las encuestas que se dan. Quieren personas que trabajen con honestidad, cosa que nosotros hacemos, que tengan experiencia municipal, cosa que tenemos, que son 20 años, y que además tengan obras que puedan ser mostradas. Nosotros tenemos muchas obras en Miraflores que pueden ser mostradas, además obras entregadas en el momento adecuado y con los costos además que estaban presupuestados. Hoy en día vemos en Lima Metropolitana obras que se entregan tarde, mal o nunca, y además con costos que en realidad a veces se proyectan para una determinada cantidad y terminan costando muchísimo más dinero. Puedo poner muchos ejemplos, pero hay un ejemplo que es realmente latente. Línea Amarilla es una obra que va a beneficiar
a 11 distritos de la Gran Lima, y esto debió haber sido terminado en el año 2014. Hoy en día, y que ya estamos al año 2018, se dijo que en el 2018 se terminaba finalmente en enero, después se habló de abril, estamos entrando a junio y todavía no se termina. Y además, así como esos casos de obras que no se terminan u obras que no se ponen al servicio de las personas, podemos poner otro ejemplo como es el del bypass de la avenida 28 de Julio, que demoró bastante más el tiempo, costó muchísimo más, cosa que hasta ahora tampoco se sincera el costo, y que encima tiene un montón de problemas, como por ejemplo las grietas que hemos conocido o que hemos visto. Entonces esas cosas no pueden pasar en Lima. Nosotros no nos podemos dar el lujo de no decirle las cosas a las personas como son, de no trabajar con sinceridad para la gente. Siempre he pensado que una obra para los ciudadanos tiene que ser siempre centrada en los ciudadanos, pensada para los ciudadanos. Porque una cosa es hacer un bypass, una cosa es hacer una obra en general y hacerla porque uno así lo creyó que era pertinente, y otra cosa es hacerla porque va a servir a la gente, va a servir a las personas, va a servir al ciudadano. Eso es lo que tenemos que hacer para Lima. Justamente, entonces, ¿qué obras tienen ya planificado para su gestión? Mira, tenemos muchísimas obras, pero antes que las obras están las personas. Y yo quiero decir que ese es el primer norte que tenemos. Nosotros trabajamos para la gente, para que las personas tengan dignidad, la dignidad en el transporte, la dignidad en la seguridad, la dignidad en todas las cosas que se hacen. Pero, por ejemplo, para los temas de transporte, vamos a hacer muchísimas obras. Una de las cosas concretas que vamos a trabajar es en terminar los 12 kilómetros que le faltan al Metropolitano. El Metropolitano, como un corredor segregado de alta concentración, fue pensado para ser hecho desde Chorrillos hasta Caraballo. Y lamentablemente se interrumpió en la estación de Naranjal en Independencia. Hay 12 kilómetros de obra que no se han hecho. Eso ha traído una serie de consecuencias. De hecho, tenemos nosotros hoy en día arbitrajes que se están ventilando con los concesionarios. Yo les digo a los limeños, esos 12 kilómetros los vamos a terminar para poder concluir las obras que faltan entre lo que es Independencia y Caraballo. Esas estaciones que están faltando, que son aproximadamente entre 9 y 10 estaciones que se podrían hacer y que servirían en 9 o 10 paraderos más a los ciudadanos. Pero adicionalmente a esto hay otra idea que nosotros tenemos de trabajar muchísimo con el tema de los teleféricos. Y hablando del Metropolitano, que termina en Independencia, se puede tirar desde Independencia una línea a la parte alta del distrito y hacer que esta línea baje hacia lo que es San Juan del Lurigancho, para poder interconectar lo que es el Metropolitano con la línea 1 del metro. Otra de las cosas que también estamos estudiando nosotros para hacer es el tema de los 3 anillos viales para Lima Metropolitana. Hay 3 anillos viales que están en varios planes de trabajo desde hace muchos años atrás. Se dice y se comenta por parte de los técnicos que el 60% de la infraestructura de estos anillos viales ya está construida. Habría que hacer un 40% que es el complemento, que sería la obra. Esto nos permitiría también, así como en el caso que hemos mencionado, evitar que las personas pasen por el centro de Lima. Con los anillos viales también haríamos una zona donde se evite pues entrar a Lima Metropolitana al centro y de esta manera poder descongestionar también estos espacios. Pero hay obras que son mucho más sencillas, que pueden ser entendidas como victorias tempranas cuando se ejecutan rápidamente. Me refiero a 400 cruces en Lima que están debidamente estudiados, es decir, 400 esquinas estratégicas que, haciéndoles un poco de ingeniería, un poco de obra, van a permitir reducir en más de 30 minutos el tema de transporte para las personas. Es cuestión de querer hacer las cosas, es cuestión de planificar y es cuestión de pensar sobre todo en el ciudadano, porque todas estas obras están pensadas en las personas que se transportan todos los días penosamente con un sistema de transporte que no es el adecuado. Otra de las cosas que nosotros estamos siempre visualizando para Lima en ese sentido es que el transporte tiene que ser visto como un sistema integrado de transporte.
no puede ser visto como un sistema aislado. ¿Qué quiero decir? Pongo un ejemplo simple para que me puedan entender. El transporte no puede ser visto como un solo árbol o algunos árboles del bosque. Tiene que ser visto como un gran bosque. Hay que ver ese gran bosque y esa integración tiene que darse en esa línea. Lamentablemente en los últimos gobiernos se han visto algunas situaciones en particular, pero no se ha visto todo el bosque. Eso lo haremos nosotros. ¿Cuenta Lima con los recursos para esa cantidad de obras de las que estamos hablando? Mira, muchas veces las instituciones públicas tienen una carencia de recursos, pero hay que tener la voluntad política y hay que ser buenos gestores. Tú hace un momento me decías sobre temas que se han hecho o que se han desarrollado en Miraflores. Muchas veces nosotros no hemos contado con los recursos, pero hemos gestionado recursos. Te pongo un ejemplo claro y concreto. Cuando construimos el puente mellizo del Vivienda Rey, no teníamos el dinero para poder hacerlo. Hicimos una planificación, chequeamos si es que se podía tener algunos préstamos bancarios para poder hacer la obra, y estos préstamos nos iban a comer con los intereses, y iba a ser una cosa que no íbamos a poder manejar, o en todo caso íbamos a dejar endeudada a la municipalidad hacia futuras gestiones. Como no queríamos hacer eso, gestionamos la posibilidad de que el Ministerio de Vivienda nos entregase o nos transfiriese una cantidad de dinero. Logramos que el Ministerio nos diese el 50%, logramos ser nosotros unidades ejecutoras, hicimos la obra en el tiempo requerido y con el costo también requerido, pero cofinanciamos la obra. Y así como esto también hay situaciones donde hemos propiciado la llegada de la inversión privada para que las iniciativas privadas puedan también servir como parte del desarrollo de la ciudad. Tenemos obras que en Miraflores han costado 0 soles porque la iniciativa privada las ha desarrollado. Y esas obras que han costado 0 soles evidentemente están hoy en día al servicio de los ciudadanos, y eso es lo que queremos también para la Gran Lima. Lima, y hay que decirlo así, es una ciudad con escasos recursos, y además si lo comparamos con presupuestos a nivel sudamericano, tenemos uno de los presupuestos más magros de las capitales de importancia de Sudamérica. Entonces lo que tenemos que hacer es gestionar recursos. Pero para eso también vamos a tener que trabajar de una manera muy articulada con el Ejecutivo y con el Legislativo. No nos olvidemos que quienes aprueban el presupuesto son los miembros del Congreso, pero quienes lo proponen son el Ejecutivo. Entonces habrá que buscar los recursos del Ejecutivo en esa propuesta y habrá que hacer que estos recursos efectivamente sean pues destinados a los gobiernos locales y fundamentalmente al gobierno local de la capital, que es Lima Metropolitana. Justamente hablando de las iniciativas privadas que menciona, hay un sector todavía de los vecinos que se sigue preocupado, digamos que tienen protestas por la eliminación de estacionamientos y la construcción de estacionamientos privados subterráneos debajo del Parque Kennedy. A ver, mira, esto de aquí es una situación que es falacia. Primero que nada, nuestra visión de la ciudad fue una visión donde se priorizaba al peatón, donde además de priorizar al peatón, sobre todo porque Miraflores es una ciudad para caminar, y eso se puede ver y se puede comprobar yendo a Miraflores muy fácilmente. Pero además no solamente es una ciudad para caminar, es una ciudad donde se pueden hacer viajes fácilmente en bicicleta, de manera segura, con buenas ciclovías, y había que construir esto. Para eso se eliminaron algunos estacionamientos antitécnicos y se crearon estacionamientos en zonas cada vez más seguras y en zonas adecuadas. Hay algunas personas que han querido destruir esta buena concepción, que se planificó con un plan integral de ordenamiento vial y que después también se complementó con un plan de movilidad urbana que va para los próximos años, es decir, un plan de movilidad urbana que va a llegar hasta el año 2020. Clarísimo. Creo que hemos dejado un poco de lado el tema de la seguridad, que es la principal preocupación de los limeños. ¿Qué propone en ese aspecto? Mira, la seguridad ciudadana es el problema número 1 hoy en día del país en general y en particular de Lima Metropolitana. Nosotros tenemos una experiencia que la queremos replicar, obviamente con las particularidades de Lima Metropolitana,
Y esta experiencia se llama Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana, donde hay una serie de subpolíticas dentro de esta gran política para hacer de la ciudad algo más seguro. Me da mucho gusto, por ejemplo, que algunos candidatos ya comienzan a hablar de seguridad 360 grados o 360, dicen algunos. Hay algún otro candidato que he escuchado que quiere hacer la creación de fiscalías distritales en lo penal. Eso ya lo hicimos en Miraflores. Y eso es parte de Miraflores 360 grados, donde participamos más de 20 personas en un comité distrital de seguridad ciudadana que se reúne semanalmente. Hoy en día tenemos desde el año 2011 352 reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, donde nos reunimos, como dije hace un momento, con los comisarios, con los jueces de paz, fiscales, miembros de la UGEL de la zona, funcionarios municipales, bomberos y un grupo más de personas con las que vamos haciendo la política de seguridad ciudadana semana a semana. ¿Qué propongo para Lima? Este mismo esquema, pero de manera descentralizada. ¿Cómo así? Porque Lima, como decíamos, es una gran ciudad, es un gran mosaico, es una ciudad pluricultural, y entonces hay distintas zonas claramente diferenciables. No podemos trabajar con las 43 municipalidades en un solo momento, entonces tenemos que irlo haciendo descentralizadamente, y propongo un trabajo con las 4 Limas: Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro y Lima Este. Y en ese trabajo vamos a, valga la redundancia, a trabajar precisamente con los alcaldes distritales y con las personas que hacen la seguridad ciudadana. Estaremos tomando cuenta del trabajo semana a semana, como lo venimos haciendo hoy en día en Miraflores, y que nos ha traído buenos resultados. Clarísimo. Como para ir cerrando, por favor, si quisiera que nos dé alguna propuesta concreta que quisiera resaltar en su plan de gobierno. Mira, un tema que yo quiero resaltar es que en los últimos tiempos los alcaldes de Lima han sido alcaldes que han pensado en algún color o en alguna participación de determinados grupos sociales, pero yo quiero ser el alcalde de todos los limeños, sin exclusión alguna, y además teniendo en claro que lo que tenemos que hacer es poner al ciudadano por delante y llevar el Estado, es decir, el gobierno local en este caso, al servicio de los ciudadanos. Y entonces esta es una propuesta que es muy importante, porque es trabajar por la dignidad de todos los limeños, sin exclusión de nadie. En Lima no sobra nadie, más bien en Lima todos somos personas importantes y todas las personas tienen que ser debidamente atendidas. Esa va a ser siempre mi visión, ha sido mi visión cuando he trabajado en Miraflores, y es lo que yo quiero ofrecer a las personas. Queremos una Lima más digna, una Lima donde las madres de familia puedan caminar sin problema alguno, donde las mujeres sean respetadas, donde los niños y las niñas puedan salir a jugar a las calles, donde nosotros los adultos podamos también tener una tranquilidad, calidad en nuestros servicios y una vida más amigable. Necesitamos tener una ciudad amigable. Hoy en día Lima no lo es. Cuando nos transportamos, cuando salimos a las calles, cuando salimos a una hora determinada, cuando comienza a oscurecer, muchas veces eso nos genera temor. Yo ayer estaba visitando una zona de Lima Norte y apenas comenzaba a oscurecer veía que la gente dejaba de caminar por esta zona. Viendo con los pobladores qué era lo que sucedía ahí, era que era una zona muy insegura, donde habían muchísimos asaltos y no había ninguna autoridad haciéndose responsable en ese espacio. A veces también estamos discurriendo en nuestras movilidades, si tenemos la suerte de ir en una movilidad particular o en una movilidad también de transporte público, nos encontramos con cruces, con cuellos de botella, donde tampoco hay ni semáforos ni policías, y nadie resuelve esos nudos. Entonces, todas estas cosas que tienen que ver con la dignidad de las personas es algo que nosotros vamos a trabajar muy profundamente. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos despedimos hasta la siguiente edición de estas entrevistas que vamos a seguir haciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias más bien a ustedes por la oportunidad de poderme haber dirigido a los ciudadanos limeños.